Aquí comienza La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje. Al fin llegó este día miércoles, volvió marzo, volvieron los tacos, volvió la política, se acabó el festival, se acabaron las vacaciones y por supuesto tenía que volver La Jungla. Camilo Férez, Gonzalo Müller. Echaban de menos esto ya, ¿no? Oye, se nos soltaron todos los monos en febrero. Oye, menos mal que tomamos vacaciones. Sí. O sea, si yo hubiese estado como hay gente aquí en la producción abnegada, que trabajando de corrido, ya a esta altura estaría agotado. Sí. Han pasado muchas cosas mientras nosotros no estábamos. Nos perdimos de todo, ¿Sabes? Pero Tarzán sale de vacaciones y los monos están de fiesta. Fiesta total. lo bueno es que el pic de la fiesta fue ayer, así que lo tenemos fresquito, ¿no? Sí, pero es un continuo. Ahora, quiero decir que todavía ni siquiera asumen, y a mí ya me tiene cansado Fachistán. O sea, yo llegué hace como una semana aquí y ya están así. No, es como la gente que no le gusta el festival de Viña. No, pero es que es inevitable no acordarse del ímpetu del cabrerío del Frente Amplio en esta misma época, cuando pensaban que tenían la Virgen amarrada un trapito, eran los cumpleañeros en todos los cumpleaños, habían clavado la verdad, la fortuna, todo. Y ahora el mundo OPE peca un poquito lo mismo. A mí ya me tienen agotado. Vienen con el ruido del ganador, es verdad. Exacto. ¿No? Y que parece que es algo inevitable nomás, pero es una parte de la naturaleza humana. Pero si no pregunten a don Donald Trump, que ganó una elección y parece que se había sacado el número, el mundo es mío. Sí. Pero a ver, el gobierno, yo me imagino, el gobierno todavía, el gobierno actual, ¿no? Todavía le queda una semana. Por Dios que tuvo un febrero largo. ¿No les da a usted la sensación de que habría preferido que el traspaso fuese al día siguiente? Oye, como que el gobierno igual no es guantes, demasiado rato, 90 días. Ya, ¿no? Pero fuera del objetivo, todos los gobiernos han tenido que bancarse este periodo. Sí. Y algunos lo han estrujado hasta el último periodo. Por ejemplo, Piñera, no había cómo sacarlo. Pero este gobierno en particular es como que hubiese tenido ganas de irse de vacaciones, de que los días pasaran rápido, y no pasaron rápido, y no pasaron lento. Y es como las malas películas, que el resumen viene al final, ¿no? Un resumen del gobierno, así como de todo, oye, hay problemas en la economía, sí, hay problemas acá, oye, no alcanzamos a tener una buena noticia, llegaba otra, si no era una cosa era la otra. O sea, pasamos del cable chino al IMASEC negativo, el aumento del desempleo. O sea, para en febrero, porque la lluvia de mala noticia fue pero tupida. Ahora, todo esto además con un gobierno, toda esta lluvia, con un gobierno que estaba en descampado, con el presidente despidiéndose, ¿no? Yendo a Isla Pascua, yendo a Juan Fernández, yendo recorriendo Chile, los ministros tratando de dar entrevistas de salida. Y cada vez que daban una entrevista de salida terminaban entendiendo que dar respuesta por el cable chino o por las leyes de amarre o por los malos índices en materia económica. El Grau que pensó que se iba a ir a despedir al Congreso hoy día, ¿no? Fue decir, bueno, un gusto conocerlos, cabros, y resulta que le tiraron de todo, ¿no? Le tiraron de todo por las malas cifras, por la desconfianza respecto a las cifras y porque, recordemos, se fue de vacaciones amenazado de acusación constitucional, incluso después del 11 de marzo. Sí, ha sido un periodo medio bizarro, digámoslo de alguna manera. Pero bueno. Ahora se venía esta olla que tú decías que ayer... Desgranémoslo por partes. Sí, pues ayer como que explotó la cosa, ¿no? Sí. Pero esta olla a presión venía agarrando fuerza hace rato. Sí. ¿No? Y en este mismo programa, antes de irnos al receso estival... En ese lejano enero... En ese lejano enero... Dijimos que más allá de las declaraciones y esta idea republicana, uno miraba cómo venía la mano a partir del nombramiento del gabinete, de quiénes estaban ahí, de quién dependían, y iba a ser 2 tropiezos y esto iba a volver al modo confrontacional, y no nos equivocamos. No se necesita, bueno, fueron un poco más de 2 tropiezos, pero sí es evidente. O sea, Kass y Boric están en las antípodas políticas. Es un dato, ¿no? Durante la campaña se dieron con todo. Recordemos que la campaña de Kass era contra Boric.
Janet Jara era como, ella está en la papeleta, pero en el fondo ella es la candidata de Boric. Ella lo iba a buscar. Era su gobierno, o sea, Kast en eso fue muy disciplinado, siempre iba a buscar a Gabriel Boric y si eso siempre le rentó. Bueno, ayer volvió a lo mismo, lo fue a buscar y eso le va a rentar. Sí, en el corto plazo creo yo que le va a rentar. Ahora... Ya que bueno que Gonzalo partió admitiendo que Kast fue a buscar ese quiebre. Sí, eso. Qué bueno, para que no nos tengamos que diluir en tonteras. ¿Quién fue a buscar? No, yo no me hago cargo de todo el cagüín, de que Mega, que la entrevista con Juan Fernández. De la conspiración de Mega yo no me hago cargo, para eso está Rodrigo aquí y puede hacerse cargo él. Pero lo que sí está claro es que en la acumulación de eventos, los cargos de amarre, el presupuesto que no cuadra por ningún lado, que le debemos plata hasta la ONU, le debemos plata a todo Chile. O sea, toda esa acumulación vio la oportunidad, dijo, aquí hay una oportunidad, lo buscó, y bueno, ahí de vuelta al contraste, ¿no? Ahora, para ser honesto, Gabriel Boric no sintió nada incómodo, dijo, esta es para ti y para mí, porque a él también le sirvió, que venía con que se estaba armando un cumpleaños pobre, ¿no? Para el fin de semana se estaba armando un cumpleaños solo él mismo, ¿no? Y estaba tratando de invitar a algunos, nadie quería ir, nadie estaba muy convencido, y esto de Kast igual lo ayuda a ordenarse un poco en la izquierda, ¿no? También lo habíamos comentado con ocasión de otros episodios. El binomio a ellos les sirve y si uno mira hacia atrás, fue lo que hicieron finalmente Bachelet y Piñera, y mal no les fue, en términos de que cada uno se mantuvo vivo en el mandato del otro, y fue el contrapunto evidente durante... Y Bachelet lo sigue siendo hasta el día de hoy. Acuérdate que antes de que se resolviera la primaria, todavía era el factor que amarraba esa primaria. O sea, creo que ahí no hay que escarbar mucho, pero un gran analista de la plaza, que se llama Gonzalo Miller, a mí me enseñó a cuando uno tiene dudas sobre quién es el que está tirando el cable, para usar una analogía que está ad hoc hoy día, hay que ver quién se beneficia. Yo creo que en esta pasada, en esta coyuntura, el que más le beneficia es a Kast. Es decir, lo que salió a hacer Kast, él vio una oportunidad, para ser ecuánime, él vio una oportunidad, la oportunidad existe, es decir, y la oportunidad se la regalaron los otros. Ahora, con esa oportunidad, ¿qué fue lo que hizo José Antonio Kast? Coser un bolsillo de payaso. Y yo creo que eso es lo que está haciendo. Le está cosiendo un bolsillo de payaso del que va a sacar un montón de trucos, del que va a sacar un montón de explicaciones por largo rato. O sea, esta idea de el regalo envenenado, creo que puede para ellos ser un acierto equivalente con el de la letra chica que le pusieron a Piñera. ¿Se acuerdan ustedes cuando a Piñera lo motejaron con el tema de la letra chica? Y con eso le dieron. Además, nosotros conocemos al autor de esa cuña. Lo podemos citar incluso. ¿Quién es? Está privatizado, sí. Está privatizado, sí. No, mira, para no incomodarlo, digamos solo sus iniciales. Pancho Díaz. Pancho Days. Pancho Days. Bueno, pero Pancho Days. ese, yo creo que aquí están haciendo algo equivalente con la idea del regalo envenenado. Entonces, en cada área donde estén complicados, donde tengan que dar explicaciones, donde tengan que retrotraer parte de las promesas de campaña, no, es que los recortes, no, porque había un regalo envenenado. En todos lados va a haber un regalo envenenado y finalmente lo que está haciendo Kast es escenificar ese quiebre que le permite a él echarle mano a esta narrativa varias veces. Entonces, creo que A y B son correctas. Que el gobierno generó todas las condiciones habidas y por haber y más para que esto ocurra, sí. Pero que la OPE... Se la puso servida en la mesa. Que la OPE vio aquí una oportunidad y la está aprovechando. Ahora, ¿por qué tiene tono? Camilo dice que ¿Sí? entonces... Ajustate, Gonzalo, un poquito el micrófono. Que la conspiración de Mega es con Kast, no con Boric entonces. Pero eso es que no estoy entendiendo. A mí no me cabe ninguna duda. Que quede clarísimo acá. Yo llevo 4 años pidiendo entrevista con el presidente Gabriel Boric. Nos dio una al principio del gobierno. Sí. Y nos dio esta en Juan Fernández, con Santa María, nueva conductora también de Infinita, la radio de Mega Noticias. Bienvenida para pasar ahí el dato, vuelve en abril, parte de... ¿Y vaya a ser contrario censo también, o no? ¿Ah? ¿Y a contrario censo? Sí. Pedimos debate con Kast. Pero casi no lo tuvimos. Todavía no, ya se me pasó la pica. Pero nos dan esta entrevista que, claro, uno deduce de esto, por supuesto era el tema contingente de la semana, por supuesto que la entrevista iba a ir por ahí, pero el presidente Boric tenía la cuña preparada. O sea, esto no es espontáneo. Yo creo que el equipo de Gabriel Boric estaba convencido de que, mira, aquí estamos listos, estamos preparando todo
para lo que va a ocurrir el día lunes, ¿no? La entrevista, el escenario es preparar la cancha para el día lunes, pero lo que no tenían en consideración es la reacción de José Antonio Kast, el que estuviera dispuesto a tirar el mantel. ¿Pero no creen que eso no se lee bien por parte de la ciudadanía? Un Chile que está en republicano, de tradición republicana. Es que ahí yo tengo una explicación. Sí. A ver, retomo. Esto es parte de una estrategia y es una estrategia que es razonable. La forma que adopta, esta forma más ríspida, creo que tiene todo que ver con el hecho de que esto no fue organizado en un ministerio, sino que fue organizado en la OPE. Y la OPE, guste o no, sigue con los resabios de la campaña. Ahí están, básicamente, es casi un gran grupo de presión, porque ahí están todos los más fanáticos. Ahí están todos los más fanáticos. Entonces, esos son los que están viendo de que, no, presidente, pero es que usted no debería, y usted casi que no debería llegar, y usted se rebaja al entrar. O sea, están los más fanáticos ahí. Yo creo que cuando esto ya esté administrado por, bueno, que los ministerios, la selección está más o menos parecida, tal vez me tenga que comer mis propias palabras, pero creo que tiene que ver con eso, con que los equipos están en una lógica de campaña aún, aunque han hecho esta transición interesante de tener la oficina del presidente electo, les carga que les digan la moneda chica y todo eso, pero sigue siendo un equipo de campaña, y un equipo de campaña que gira en torno a ¿quién? A la imagen de José Antonio Kast y a una relación, bueno, de veneración con la imagen presidencial. Entonces, ahora se produce el quiebre, sale el presidente descolocado, por eso creo yo que hay uno que sale más sereno y uno que sale descolocado, y el presidente, nadie lo ataja, ¿eh? Nadie le dice, presidente, deje que salga el ministro del Interior, claro, quédese usted para una segunda lectura más templada de la situación. No bajó. Si hay un quiebre donde dice, hay alguien que tironeó al mantel de la mesa y eso no se hace, no salga usted con un hacha aquí a pegarle a todo el mundo, porque va a parecer usted el que salió a apagar el incendio con un hacha. Según me dijeron, a mí se lo advirtieron, ¿eh? De hecho, pero algunos parlamentarios amigos lo llamaron. Ese otro contraste interesante, pues si tú te fijáis, pasa justo al revés. Cuando Kast hace este contraste entre él y el gobierno de Boric, bueno, el gobierno de Boric es así. El primero que habla es Boric y luego los ministros explican. Sí, ¿Ah? es verdad. En el caso de Kast pasa justo al revés. A todos se les sale la cadena y él normalmente el que está más calmado, el más templado, el que pone la peta al piso y muchas veces incluso no habla, sino que deja que lo interpreten. Entonces yo creo que en esa puesta en escena y todo, más allá de lo preparado, aquí estamos todos especulando de que aquí está todo coordinado, todo como que fuera una gran coreografía, muchas veces... La realidad es más rasca. La realidad es bastante más rasca, está más dominada por las pulsiones, ¿no? Por los instintos, por el instinto político, que es un instinto que tiene Gabriel Boric, que ve su parte de su vaso medio lleno, también dice, aquí tengo una oportunidad de zafar de 10 días dando explicaciones, medias verdades, medias mentiras en torno al cable chino. Aquí de repente dejamos de hablar del cable chino y empezamos a hablar de Boric y Kast, ¿no? El zapato chino. Entonces, él también ve su ganancia. Algunos dirán su ganancia pírrica, pero la ve, ¿no? La visualiza. Y por el otro lado, está claro que este escenario le sirve mucho a la estrategia de entrada del gobierno de José Antonio Kast. Finalmente, las sorpresas que hayan post 11 de marzo ya tienen, como decía Camilo, ya tienen un relato, ya tienen una justificación. No, tienen un relato, digamos, oiga, si nosotros advertimos esto antes de entrar, dijimos, y perdón, acto seguido aquí hay un guión. Pasó lo de ayer en la mañana, que algunos dicen sorpresivamente, cero sorpresivo, de ambos lados, yo creo que aquí nadie estaba sorprendido, los dos coreografiados, y después la auditoría. La instalación del concepto de auditoría a finish, ¿no? Auditoría, vamos a ir detrás de las personas y si esto tiene que llegar al Ministerio Público, va a llegar al Ministerio Público. O sea, un relato que va a incomodar mucho al gobierno saliente, va a enredar a sus propios ministros. ¿Por qué? Porque da la sensación de que van a estar dando explicaciones, no solamente por las responsabilidades políticas, sino también por las responsabilidades penales, eventuales, ¿no? Frente a cualquier cosa que aparezca en este traspaso, ¿no? Y una auditoría siempre va a encontrar algo. No hay auditor que lo manden a buscar que no encuentre algo. Ustedes que conocen más al Fachistán, porque ¿por qué crees tú eso? Porque reportean. Ah, ya, dale. Y Gonzalo tiene living. Esta es una narrativa que hay alguien que sí la tuvo casi desde el inicio, que es Alvarado. ¿Se acuerdan o no?
Y el resto como que tenía otro tono. De partida José Antonio Kast tenía otro tono y por lo tanto lo que rodaba en torno al presidente electo tenía otro tono. Una parte de la sorpresa de este quiebre tiene que ver con eso, con que se esperaba que esto iba a ser más republicano, se esperaba que iba a ser... Ya. Pero Alvarado siempre tuvo esta tesis. Siempre criticó los nombramientos, siempre criticó que los amarres, fue siempre mucho más hosco respecto del traspaso, mucho más hosco respecto del gobierno, y eso tiene alguna relación con el peso político de él, con que le están encontrando la razón. Yo creo que tiene que ver con el diseño. No es especialmente beligerante Claudio Alvarado, no lo fue nunca como parlamentario, tampoco como ministro, al revés, era un componedor. Ya, ¿no? O sea, este no es un rasgo de personalidad. Entonces, no, yo creo que esto es más algo que yo creo que cada vez que él ha hablado ha sido a solicitud. Aquí, a ver, volviendo 2 capítulos más atrás, enero. Este es el diseño de comunicación y el diseño de gobierno de José Antonio Kast, altamente concentrado. Aquí no habla ningún ministro, ya hemos visto el de los futuros ministros, no habla ninguno sin permiso y sin una cuña, ¿no? Así que cada vez que un ministro sale a hablar, uno dice, oye, que este ministro lo pillaron, habló. No, es parte de una coreografía. Entonces, eso es lo que estamos viendo que está empezando a operar. En el caso de Alvarado, sí, todas esas cuñas más puntúas, más exigentes, haciéndose cargo como de la contraparte política frente a los cargos que se están amarrando en los SLEP, en el Ministerio de Defensa, frente a los problemas en los distintos casos que aparecieron, ¿no? En la seguidilla de casos que aparecieron en estos problemas de traspaso. Él le correspondió hacer la vocería y la hizo en el tono que le pidieron y la hizo en la forma en que se la pidieron. Okay. Incluso cuando él sale a decir de que el presidente electo no recibió nunca una información y no recibió nada, eso también es parte del diseño que viene desde arriba. Eso también es coherente con que lo de ayer no fue una explosión... digamos, que nació ayer, sino que más bien era parte de un diseño que venía arrastrándose un poco más atrás. José Antonio Kast tiene un instinto político muy bueno, muy buen instinto político José Antonio Kast, y él sabe de que, al revés, Boric prende con agua. Y ayer no se demoró mucho en ir a buscarlo, le pidió, imagínense, una explicación, una aclaración o una rectificación, como quiera usted decirle, y resulta que la indignación provino de a quien se la pidieron. Y eso es lo que vimos puesto en pantalla ayer, ¿no? Sí. Un presidente indignado, ¿no? De que le habían dicho en el fondo sin decírselo, de que tenía que aclarar sus dichos porque no eran ciertos. O sea, Kast, a diferencia de Boric, nunca lo llama mentiroso al presidente. Es muy respetuoso en eso. A Boric se le sale la cadena y sí lo dice respecto al presidente electo. Todo eso es la falta de temperamento de Gabriel Boric ante una situación donde es llevado al límite, es presionado, claro que es presionado, ¿no? Lo pone en una situación muy compleja y por otro lado se siente acorralado, y así lo vimos cuando salió a dar la explicación, a explicar de lo que le había pasado, ¿no? Se sintió como que en una encerrona a él y salió a dar las explicaciones. Y después vemos la pausa, ¿no? Vemos de alguna manera el tono con el que habla el presidente electo José Antonio Kast, y es poniendo la pelota al piso, diciendo, bueno, aquí, de hecho hoy día ya hacen, como van evolucionando las cosas, dice el Marazadini, ¿no? La futura ministra vocera dijo, aquí se terminó, no el diálogo, aquí lo que se terminó es las reuniones bilaterales de transición, porque perdieron sentido. Falta una semana, dice, no tienen más sentido, vamos, diálogo va a haber y va a seguir habiendo, y está puesto sobre la mesa, no se ha quebrado. Oye, capítulo chico, ¿y Chomali? El mediador. ¿Sí? Yo creo que se sobregiró. Y Boric agarró por la tiro también, porque le contestó. Otro que vio su oportunidad y se tiró de cabeza y dijo aquí, parece que se estaba ofreciendo como mediador de la guerra civil, y resulta que se le olvidó que esto es un espectáculo político que duró y va a durar, yo creo que no pasa de una semana. O sea, no pasa una semana porque tenemos un cambio de mando además. Oye, yo igual siento, y dentro del reporteo y lo que yo he medido con conversaciones con gente de la derecha, no en particular de republicanos, sino que digamos de Chile Vamos, de Frentón, que no están conformes con la performance de José Antonio Kast, que les parece que el titubeo en varias respuestas ayer en su punto de prensa, y que no contesto teléfonos, números desconocidos, que me llamó, no me llamó, que le contesté, no le contesté, y la rotura de relaciones en este cambio de traspaso de mando, le están pidiendo que lo corrija y que de Frentón vuelva con una señal de sentarse a la mesa con el gobierno del presidente Boric. Es decir,
no es que tenga el respaldo de la derecha 100% de lo que hizo ayer. ¿Da lo mismo eso hoy día? Yo creo que eso lo que demuestra son dos cosas, no es que uno esté de acuerdo, pero dos cosas que son descripciones de la realidad. Una, esta coreografía y esta puesta en escena no fue consensuada con nadie, ¿no? Con nadie. Vámonos acostumbrando. Sí, vámonos acostumbrando. Esto es una acción que se tomó en la oficina del presidente electo y se ejecutó. No le preguntaron a los partidos, no hubo una reunión con los partidos. Había tenido una reunión con los partidos antes, no les contó tampoco, o sea, no lo hizo parte de esto. Lo que ese reclamo, subyace en ese reclamo es, oiga, nosotros nadie nos preguntó, nadie nos dijo nada. Yo creo que el presidente todavía está girando a cuenta de un poder que tiene, producto de la elección, que ejerció en el gabinete y que él, en su instinto político, sigue olfateando a los partidos muy débiles, ¿no? Muy débiles. Y por lo tanto no siente que tiene ninguna obligación ni de hacer parte de su estrategia, ni tampoco de darle explicaciones. Vimos cómo rápidamente, institucionalmente, se alinearon con él los partidos. Hay parlamentarios que dicen, oiga, pero es como quedamos en una posición incómoda, no nos gustó, no. Pero en el fondo tienen que ver que tienen el riesgo, esos parlamentarios, de quedar como comentaristas de lo que pasa. Y fuera, que es lo peor que te puede pasar cuando eres parlamentario del oficialismo, ¿no? Sin saber muy bien para dónde va la micro, y como un comentarista simplemente de cosas que deciden otros. ¿Tú lo ves igual? Van a ser largos 4 años, compañeros. Van a ser largos 4 años. Yo quiero ver a este equipo cuando ya no podáis sacar del bolsillo de payaso a Boric y compañía todos los días. Creo que todos los ritmos que está comentando Gonzalo son fractales, es decir, se producen iguales al otro lado. Aquí son dos personajes que están generando un conflicto y que todos los que están alrededor de ellos sabían poco o nada. Ven cómo subirse a partir de información parcial. O sea, aquí tú le cambiáis a los actores al tema cable chino y te vas a encontrar con lo mismo que estaba diciendo Gonzalo respecto de la estrategia de José Antonio Kast de llevar la sangre al río. Es decir, algunos que supieron, otros que intuyeron, otros que asintieron, pero nadie estaba plenamente informado, nadie es más responsable que la última palabra. Oye, nos vamos a ir a la pausa, pero sí, metámosle un poquito el diente a lo que pasó con el cable chino, porque hemos sido tan injustos con el presidente Gabriel Boric, ¿no? No sabíamos que estaba impulsando él la inversión extranjera directamente, ¿no? Estaba preocupado proyecto por proyecto. ¿Vamos a tener tiempo para eso? Lo dejamos anunciado. Y a mí igual me queda una duda si a Francisco Pérez Maquena se le pasó la noticia por encima, porque si bien no le profundizaron, fue anunciado como queramos, le dijeron que había un cable chino que tenía problemas. Sí. Y a José Antonio Kast también le dijeron, poquito, corto al final de la conversación, pero ojo que tenemos problemas con un cable chino. Igual es cuando a un periodista se le pasa la noticia por encima, no cachó la cuña, digamos. Pero bueno, tenemos tiempo para eso, volvemos en muy corto tiempo, no se pierdan La Jungla, vayan a buscar un vasito de agua y vuelven. Escuchas La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta en La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta, mucha conversación, por supuesto que marcado por los próximos 7 días, estamos a una semana del cambio de mando, muchas cosas por pasar, muchas cosas pasando y al final les vamos a pasar un datito y se viene Jungla Especial la próxima semana. Ya tenemos proyección de una de las grandes actividades que va a pasar se ha pasado mucho en febrero, va a pasar mucho la próxima semana para tener una sola jungla, ¿no? Sí, claro, vamos a tener veo que ustedes se pusieron de acuerdo sin mí. Pero ahí te vamos a contar al aire. Oye, parezco equipo presidencial yo. La última en enterarse. Parezco ministro del Interior. Claro, parezco ministro del Interior. Oye, antes de entrar a lo que mencionabas tú, Gonzalo, si es el presidente el que está dando las gestiones, qué pasa con el cable chino, ¿no les queda esa sensación que ya acepto lo que dice la oficina del presidente electo, no se profundizó, pero le dijeron a José Antonio Kast, le dijeron a Francisco Pérez Maquena, se lo escribieron en 2 líneas, dicen de 26, hablaron 2 minutos dentro de 5 horas, que es lo que versiones contrapuestas, porque la Cancillería Frank Claveren dice que no fue así la cosa. Igual podrían haber dicho China, Estados Unidos, ¿no hay algo raro aquí? ¿Alguien no leyó bien esta cuestión? No, está claro. Hay varias personas que no leyeron bien, hay varios que no sopesaron el riesgo de lo que estaban haciendo. Volvamos, el viernes 20 sale el canciller de la República a decir de que este es un proyecto que, mire, está en su etapa inicial, lo estamos evaluando.
Y resulta que fue desmentido tan rápidamente por la realidad, la propia embajada. O sea, el minuto que el canciller dice eso, el canciller de la República de Chile dice eso. Yo creo que mal informado, medio informado, como todos los chilenos fuimos medio informados o mal informados. Usted dígale media verdad o media mentira, como usted quiera. Pero sale a decir eso. Oiga, el gobierno chino sabe que eso no es verdad. Y el gobierno de Estados Unidos tenía los papeles para decir que no era verdad. O sea, ¿a quién le estaban hablando, no? ¿A la opinión pública chilena? ¿Pensaron que los otros gobiernos no iban a intervenir? Ambos gobiernos entraron a jugar muy rápidamente. Así nos hemos enterado de tanto detalle, ¿no? Porque ambos gobiernos, tanto el de Estados Unidos como el de China, le han entregado a la opinión pública chilena toda la información. No ha sido el gobierno de Chile. El presidente de la República se ha referido no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces al cable chino. ¿Cuánto tiempo le he dedicado a explicar a los chilenos por qué este proyecto ameritaba que el propio presidente de la República se invalidara si es un proyecto bueno para Chile o no lo es, ¿no? Pero esa evaluación no ha estado sobre la mesa. Quedamos atrapados en estos errores, en estas medias verdades, en esta opacidad, en esta tramitación y en sus consecuencias, ¿no? Ya ni nos acordamos de las sanciones. O sea, aquí ya las sanciones de Trump. Trump salió de escena aquí, ¿no? Que al principio era como el adversario elegido por Boric. Dijo aquí, Trump me está quitándole la visa a mis ministros, un tema de soberanía nacional. Ese relato, como le suele ocurrir al actual gobierno, se le cayó muy rápido al suelo, ¿no? Y de alguna manera encontró aquí una oportunidad en la confrontación con José Antonio Kast. Está bien, pero el punto que el daño a la credibilidad creo yo que está hecho. Aquí este tema no se ha terminado, no sabemos para dónde va efectivamente, no sabemos qué decisiones va a tomar el futuro gobierno. Yo hoy día en la mañana escuchaba al futuro ministro de Transporte y Telecomunicaciones y daba a entender de que primero no necesitábamos más cable. Aquí con el cable que tenemos para 30 años, dijo. ¡Wow! La capacidad. O sea, imagínate, hace 30 años alguien le ha dicho, oye, pero si con el cable del Telex tenemos por 30 años. O sea, cuidado con que confundir la expertise técnica con la expertise política. Porque cuando un técnico habla como político, tiende a cometer errores, lo mismo al revés. Y además cuando no transparenta que lo que está haciendo es tratar de navegar dentro de las presiones que existen para que nos digamos la verdad y después nos mentimos, ¿cierto? Este cable no es nuevo, esta ha sido una tramitación que efectivamente ha sido larga, tanto es así que fue parte de un diseño que en su minuto tuvo Sebastián Piñera, que llegó a anunciar Sebastián Piñera, y llegó a anunciar y a explicar por qué iba a ser tan beneficioso que desde Chile hubiese un hub, digamos, que tuviese una conectividad. Y en ese minuto Estados Unidos ejerció también nuevamente la presión que sabe ejercer, y ese proyecto se hundió y se cambió por el que nosotros hoy día conocemos, que tampoco está plenamente... Con una pequeña diferencia, sí, para ser rigurosos, Camilo. Ese proyecto no se dejó fuera a nadie. Simplemente se llamó una licitación. Y la licitación la ganó Google, digamos. Sí, pero no estoy en la forma de la contratación. No es como que le dijera, oiga, usted no, porque me dijeron que no puedo contratar con usted. No, me refiero que todos los actores políticos saben de que este es un proyecto que existe, que ha intentado distintas formas dentro de distintos gobiernos de materializarse y que ha enfrentado siempre la misma presión, la de Estados Unidos. ¿Dónde podrían haber novedades que te generan una diferencia en el margen? Uno, y no le pasa solamente a Chile, el comportamiento de Estados Unidos está rompiendo moldes en varios aspectos. Desde que bombardea lanchas en el Pacífico sin explicarle a nadie, desde que extrae presidentes sin explicarle a nadie, desde que en la mañana dice que no es partidario de un bombardeo de Irán y en la tarde cae un misil. O sea, hay sorpresa en cómo actúa Estados Unidos. Y por lo tanto, a propósito de tu pregunta, si el presidente sabía y se le informó de que entre los temas complejos que hay que ver, aunque le hubiesen dicho hay uno de un cablecito, él debiese saber de qué estamos hablando y cuáles son los actores que están involucrados. Segundo, si le dijeron lo mismo al canciller entrante, lo mismo. Es decir, hay desidia y hay falta de prolijidad de ellos si es que se van a amparar en el hecho de que porque tuvieron poca información fueron incapaces de sopesar qué es lo que hay que ocurrir. A mí en general, como línea argumental, nunca de ninguna autoridad me gusta la del yo no tenía idea, nadie me dijo, yo no sabía. Bueno, por eso. Pero en esa línea argumental hay esto no exime a los errores del gobierno respecto de que si es que había tomado una decisión política de ir adelante con este cable, la tomó mal y la defendió peor. Despejemos eso. O sea, tomó esta decisión, la defendió muy mal
y hoy día está completamente enredado, ni siquiera alcanza a hacer un regalo envenenado en propiedad, o sea, no cumple ninguno de los roles que podría cumplir. O sea, pero el gobierno entrante no puede alegar de que esto es una cuestión con la que se desayunaron. O sea, todos nosotros la sabíamos, nosotros la comentamos aquí, fuera de micrófono, un montón de veces. Este no es un tema nuevo. O sea, eso es algo que tú podrías haber sostenido el 20 de febrero. Ya. Legítimamente. ¿Sabes? Que yo no tengo los detalles, no tengo la magnitud. Oye, pero si además los gringos le quitaron la visa a los actores intervinientes. Sí. En consecuencia, pero a mí no me gusta la comunidad argumental en general, pero ya el 3 de marzo tú no puedes seguir refugiándote en que a mí no me dijeron, ¿no? Ya tienes que tener opinión propia, ya tienes que haber tenido información, haber actuado, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo contigo, Camilo. Yo creo que ahí se pagó el noviciado de febrero, de las vacaciones, de que estamos en transición, se pagó ese noviciado de un gobierno. Bueno, para ser justo, no le podemos pedir lo mismo a un gobierno en funciones que a uno que se está preparando para asumir el gobierno. Pero no están en equivalencia de condiciones, ni mucho menos de responsabilidad. Bueno, pero entonces avisémosle que se van a desayunar, porque si piensan de que por esa vía le dejan el problema completo al gobierno saliente, están súper equivocados. Porque así como esto lleva mucho tiempo, va a durar mucho tiempo más. Este no es un temita para los gringos y no es un temita para los chinos. Y por lo tanto el gobierno que asume sí tiene algo que resolver, sí tiene una opinión que mostrar y que no alcanza con la del electo, o sea, nombrado ministro de Telecomunicaciones, de Transporte de Telecomunicaciones. Yo creo que la gran pregunta es ¿qué libertad tiene el ministro de Telecomunicaciones? Si el anterior está sancionado internacionalmente, ¿no? Le quitaron la visa en Estados Unidos. ¿Qué libertad tiene para tomar esa decisión? Él tiene que generar condiciones que le permitan tomar libremente esa decisión y no aparecer como rindiéndose frente ni a unos ni a otros. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo hace Kast. Porque el origen del problema... Porque esa decisión la va a tomar Kast y se la va a comunicar a los de ahora va a viajar a esta especie como va de grupi de los magas, a este encuentro de los grupis de los magas, y ahí vamos a ver qué es lo que hace. Sí. Porque Kast también tiene esta diferencia al mismo tiempo que había una delegación del Partido Republicano invitada por el Partido Comunista Chino. Sí. ¿No? Algo que hace 6 meses hubiéramos dicho imposible. Y el pragmatismo ha hecho de que ahí estén, ¿no? Recorriendo y sentándose. Solo Nixon puede ir a China, decían. Claro, esos son los republicanos. Secretario general del partido allá. No, pero lo que te quiero decir es que está la tentación de cortar esto como que, dado que existen tantas señales de que este va a ser un gobierno sumiso y afín a Estados Unidos. ¿Cómo mete la punta? Bueno, déjame un rato a mí también, pues sí, te hemos dado tiempo. Dado que existe esta idea de que esta decisión, por así decirlo, ya está tomada, se acabó el problema. Y no creo que sea así. No creo que sea así porque se te generan demasiados problemas conexos. Y el otro actor está bien, hasta ahora no ha ejercido la misma forma de presión. Puede ser que esté contando hasta 10, me refiero a China, pero está lejos de ser un actor que sea poco relevante para los intereses de Chile. No solamente en términos geoestratégicos, sino que fundamentalmente en términos comerciales. Entonces, ¿qué va a hacer José Antonio Kast cuando en algún minuto los chinos digan, oye, en vez de revisar las visas, vamos a revisar las cerezas? La presión la va a tener él. La va a tener con sus empresarios, con los empresarios nacionales, digamos. Es decir, hoy día todos los que están viendo esto como un asunto que va a zanjarse por la vía de los hechos, bueno, les traigo una mala noticia. Esta es una grieta que no la resolvió, por cierto, el gobierno saliente, pero que tampoco quedó resuelta porque el gobierno se va. Pero la política es contraste, ¿no? Y si alguien lo hace mal, te da la oportunidad a ti de hacerlo bien. ¿Cuáles son, creo yo, respecto de este proyecto y en general, qué es lo que mata este proyecto? Yo creo que el proyecto del cable chico, así el cable chino, perdón, como lo conocemos hasta ahora, está muerto. Está muerto. ¿Ah? Aquí no va para ningún lado. Todo lo que se hizo mal se tiene que hacer bien. Si esto fue opaco, tendrá que ser... ¿Por qué no llama una licitación internacional el gobierno entrante? Porque y dice abiertamente, oiga, quien quiera. Es que eso es razonable. Si la India quisiera poner un cable a Chile, porque la India es otra potencia. Se habló de la alternativa de Australia. No, si ya tenemos un cable con Australia que entra en operación. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una capa. Sí, aquí, pero las capas Unidos... de intereses, el otro cable, el dueño es Google. Imagínate, Google se gana una licitación con el gobierno de Chile para un cable que une a América Latina, no solo a Chile, América Latina con Asia de manera mucho más directa. Hoy día toda América Latina tiene que subir hasta Estados Unidos y pasar a China. O pasar a Asia en general, ¿no? Entonces, mira, espérate. Entonces, ya tenemos un cable que entra en operación en el 2027.
Si el punto es que Google mira y dice, yo me gano esta licitación, y al lado me están instalando otro cable que hace lo mismo que yo. ¿Ah? O quiere hacer lo mismo que yo. Entonces, aquí no hay que cerrar los ojos, y aquí no todo es geopolítica. A veces bastante más pedestre. A veces son intereses legítimos, pero intereses de empresas, ¿no? Una empresa que pensó que iba a tener el monopolio en una situación, y que de repente le aparece competencia al lado. Además, que esa competencia es una competencia geopolítica. Pero como se está bajando, no se está bajando con criterios de mercado. No se está bajando porque pierde una licitación. La está bajando porque un funcionario agarra el teléfono si y eso dice, te doy el punto. Ya. Si Chile toma una decisión político-administrativa de decirle que no al cable por temas de seguridad o por el reclamo de un tercero, si hay un principio de los pocos que quedan vigentes en relaciones internacionales, es la reciprocidad. Bueno, la pregunta va a seguir abierta. Después no nos quejemos de que otros países, otras potencias, incluida China, haga con Chile exactamente lo mismo, que frente a la solicitud de un tercero o frente a una diferencia de interés, toma una decisión político-administrativa y no jurídica. Que aparezca cianuro a la cereza. No, si no para que ir tan lejos, pero basta con que la queramos revisar no de a una. No tiene el calibre ¿Sabe adecuado. que tenemos una duda? La vamos a revisar de a una a la cereza. La vamos a revisar de a una aquí. Vamos a poner un chino a revisar cereza. Oye, pero, ojo, que lo que tú decís es razonable en un mundo que tiene otra racionalidad. Llamemos una licitación internacional y nadie se va a enojar. No es cierto. Sí, pues. No es cierto, porque este Estados Unidos no está pidiendo razonabilidad, está pidiendo sumisión. Y la cohorte latinoamericana está dispuesta a dársela. Milei está dispuesta a dársela. Bukele está dispuesto a dársela. María Corina Machado está dispuesta a dársela. O sea, le lleva enmarcado el premio. Claudia, o sea, ¿te fijas, no? La presidenta de México también. Entonces, aquí sí hay un asunto de carácter. Esto, como bien decía un gran analista de la plaza que tú conoces muy bien, se explica más por Freud que por Maquiavelo. Aquí es la personalidad de Donald Trump la que domina esta escena. Y ahora que va a ir José Antonio Kast a este encuentro de groupies, bueno, le van a pedir que se comporte como groupies. Y la pregunta que se instala es ¿qué va a hacer? Entonces, va a verse tentado a decir, en nuestro gobierno que ha absolutamente desechado cualquier cable con China y después vemos cómo me arreglo con los chinos, o va a tirar una evasiva del tipo que tú estás planteando. Vamos a llamar a una licitación internacional. Y si es así, si es que eso es suficiente para Estados Unidos. Yo creo que sí. La presión de Estados Unidos hoy día es más explícita. Ese lenguaje y esas nuevas reglas con las que está actuando Estados Unidos van a ser aprendidas por todos los demás actores y van a actuar en consecuencia. Vamos a tener una relación internacional más ruda, más de golpear la mesa, ¿no? Y eso nos vamos a empezar a acostumbrar, ¿no? Así como tenemos un embajador de Estados Unidos ahora que golpea la mesa y que le dice al presidente en su cara, ¿no? Que no le gusta lo que tuitea, que no le gusta la declaración y que las relaciones de Chile y Estados Unidos están en su punto más bajo de la historia. Eso se transforma al final, si tú lo aceptas, lo que tú llamas sumisión, que yo no creo que sea el único camino, ¿no? Y no creo que sea el camino tampoco de José Antonio Kast. Yo no veo a José Antonio Kast siendo sumiso respecto de Donald Trump ni los intereses de Estados Unidos. No lo veo. Yo creo que él va a hacer lo que tampoco tiene que inventar la rueda. Porque esta tensión entre China y Estados Unidos ha ido escalando, ha tenido episodios, pero es larga. Trump no está en su primer gobierno, ya tuvo un gobierno, ya hemos sufrido estas presiones. Y varios presidentes han logrado administrar correctamente un equilibrio. Si el tema está en que, qué distinto hubiera sido, ¿sabe qué? En Chile, después de un proceso abierto, transparente, China se ganó el cable. ¿Qué le digo yo a Estados Unidos? Claro, porque entiendo que el problema con aquí eso... es, no, mira, aquí sin conversar con nadie sabe, se va a empezar a hacer autorizaciones, el Ministerio de Defensa se pega, hasta el alcalde Concón empieza a despejar tierra amarilla, ¿no? porque viene el cable. Entonces, el problema con eso es que... y probablemente está influido por las medias verdades de este y el anterior gobierno respecto al cable. Es que no es parte del interés de Chile de tener un cable. Es parte del interés de China de tener el cable. Y por lo tanto, la razón por la cual Chile no llama a una licitación internacional para que le provean de un servicio que él requiere es tan básica como que no lo requiere. No lo está requiriendo. Entonces, fijas, ¿no? Como tú lo planteas de esa manera, decirle aquí el interés solo de China por el cable. Claro, lo que hace es ¿Y qué estaba haciendo el presidente de la República haciendo gestiones para autorizar ese cable?
¿Por qué está preocupado de una inversión que no tiene que ver con el interés de Chile? Si yo creo que al no revés. digo que no tenga que ver con el interés de Chile. Lo único digo que le daba un marco de alguna legitimidad a la acción del presidente es de que el cable chino se supone que es algo bueno para Chile y que está en el interés de Chile, ser un hub internacional, un hub digital, que tenga y tenga las buenas, ventajas de tener que tenga cosas buenas para Chile, no quiere decir que el impulsor sea Chile. Esa es la diferencia que estoy haciendo. Y como cualquier otra empresa que viene a impulsar algo que no hay, que puede ser un país, que puede ser una empresa, lo que hace son gestiones para convencer al país de lo interesante que sería, por ejemplo, pasar a tener una fábrica de baterías de litio al lado. No hay. No, esos cuentos ya lo escuchamos. Ya. Gabriel Boric nos prometió que iba a tener una fábrica de baterías de litio, que estamos integrados. Pero esa es la distorsión de la política, cuando la política quiere convencernos de que poco menos que una idea soberana chilena que nace de los intereses de Chile y que sale a buscar actores internacionales. En el mismo cajón del auto eléctrico boliviano. ¿No? Aquí el que golpeó la puerta fue otro. ¿no? Oye, dos cositas que me quedan dando vuelta. Ya no es momento, ya fue, pero ¿no pareció raro que en algún minuto no se pagara un costo político en el gobierno del presidente Boric por este escándalo, que se cortara el hilo por algo más delgado? ¿O tiene lógica en la defensa que hizo finalmente esta administración de todo lo que pasó? No, por los intervinientes estaba difícil, pero primero había dos comunistas. Yo no veo a Gabriel Boric cortando en la cabeza al subsecretario o al jefe de gabinete comunista por estar sometido a esto. El caso del ministro de Transporte, Muñoz, ¿por qué lo hace responsable él si Muñoz le pidió permiso? Le dijo, oiga, ¿hay luz verde para este proyecto? Sí, hay luz verde. La autorización es presidencial. Si algo sabemos ya es que el presidente estaba íntimamente vinculado con el proyecto de inversión chino. Entonces, esa trama hace que la responsabilidad política aquí estemos hablando de llegar al presidente rápidamente. No se va un ministro, ni incluso el canciller Van Claveren, que quedó ahí en la explanada, ¿no? Salió a desarrollar una tesis que no duró nada, ¿no? Recordemos que ese lunes salió el ministro del Interior. Hoy está difícil ser ministro del Interior, ¿eh? El actual ministro del Interior salió y quedó en el aire, ¿no? Dando una explicación de los 13 pasos, de las 13 etapas, que esta era la etapa 1. Y cualquiera que hubiera leído el decreto, yo me imagino que el ministro del Interior tiene que haber leído ese decreto, se da cuenta que el decreto decía, se inician ahora a 30 días. O sea, el 27 de febrero se iniciaban las obras. Las obras del cable, y en 18 meses tenía que estar terminada la obra. O sea, ¿qué etapa temprana, qué etapa de estudio inicial estábamos hablando? Entonces, se quemó mucha credibilidad en la primera semana, y yo creo que eso es lo que ahora le dio un giro nuevo, y yo creo que en eso podría, incluso Boric también, por eso decía yo, vio su oportunidad de transformar esta pelea en otra cosa, ¿no? De salir del rincón. Yo creo que esto no ha tenido sanciones, no por la razón que dice Gonzalo, no tiene que ver con la militancia de los involucrados. Sin ir más lejos, porque no fue el siglo, sino la segunda, la que saca en portada, y que el lobby del cable lo hacían personeros de la UDI. Y por lo tanto, esto no tiene que ver con la adscripción política de los actores involucrados. Tiene que ver con que las sanciones ya las ejerció el interesado en ejercer esas sanciones, que fue Estados Unidos. Es decir, ¿por qué por qué no existen más sanciones a este respecto? Es porque Estados Unidos hizo un juicio sumario. Tomó, le puso a esto nombre, lo puso en el ámbito de los intereses geoestratégicos de ellos, y tomó palabra y sancionó a los involucrados. Ya lo hizo. Por eso es que aquí no hay más sanciones. Es porque aquí no está el problema. Oye, se nos está acabando el tiempo y algo que me quedó dando vuelta. Lo comentamos en el bloque anterior, pero ¿cuánto se le tambalea el piso, se le mueve el piso a Claudio Alvarado después de lo que ocurrió? Recordemos que él sale a negar que finalmente hubo información el mismo día en que nosotros mega publicitamos la entrevista con esta cuña del presidente Gabriel Boric. Finalmente sí hubo conversación, y eso lo deja claro José Antonio Kast. ¿Le hace perder un poquito de poder? ¿Lo deja en juego? ¿Lo deja en jaque? No, yo creo que no. Yo creo que al revés. Yo creo que están en deuda con él, digo. ¿No? Por haber puesto la cara. No, claro, le tocó salir a hacer algo que es difícil, lo hizo, y de alguna manera fue respaldado. Así como el símil, creo yo, cuando el presidente Gabriel Boric dice, oye, el ministro no anda nada solo, ¿no? Claro. por el ministro Muñoz. O sea, dando a entender de que este ministro, si tomó alguna decisión, fue con mi plena autorización. Algo muy parecido ocurre respecto de Claudio Alvarado y José Antonio Kast. Yo creo que al revés, se fortaleció esa relación
Muchas veces las relaciones de trabajo, ¿no? En los aciertos, claro, se fortalecen, ¿no? En los triunfos se fortalecen. También en las dificultades, ¿no? También en la adversidad, también en los momentos duros. O sea, contar con un ministro del Interior capaz de salir a hacerle frente a las críticas o a los momentos duros, o a enfrentar y ponerse pesado frente a un gobierno que esconde la pelota o que está haciendo cosas, eso tiene valor, y yo creo que el presidente José Antonio Kast le permite además tener algo que todo presidente necesita, un ministro capaz de enfrentar los costos, de estar donde la gente no quiere estar. Normalmente los políticos nunca quieren estar del lado de los costos, sino del lado de las ganancias. Y aquí el ministro Alvarado yo creo que se anotó un poroto en el sentido de su lealtad y consistencia respecto de lo que se le solicitó. Y además que la base de comparación es baja. Si tenía poco poder, llegó con poco poder, en el contexto de este gabinete ejercía poco poder, tal vez ahora sí se esté ganando algo de poder propio, como dice Gonzalo. Mira. Oye, se nos acabó el tiempo. Una frasecita. Yo me la juego por Paulina Núñez, presidente del Senado, porque la próxima semana ya vamos a tener presidente del Senado, y Benjamín Moreno, presidente de la Cámara. ¿Qué dices tú, Gonzalo? Benjamín Moreno. Yo creo que primero en el Senado, ojo con Manuel José Osandón. ¿Lo logra, dices tú? Es que estamos empatados en el Senado. Tanto al cántaro al agua. Estamos empatados. Ahora, yo creo que lo único que Osandón tiene que calibrar bien y está mirando es a José Antonio Kast. Si va a tener la misma manga ancha o no que ya tuvo en el pasado para hacerlo. Porque yo no tengo ninguna duda. Piensa tú que la vez anterior necesitó 3 o 4 votos y se los trajo. Uh-huh. ¿Qué va a hacer el senador de Punta Arenas? Que actualmente apoyó a José Antonio Kast y que después se peleó con José Antonio Kast. Kusanovich. ¿Qué va a hacer él? Si Manuel José Osandón decide insistir y presentarse, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que se está conversando en el Senado. Yo creo que en el Senado está un poquito más ordenado, porque se habla de que que las comisiones las van a repartir igual, que los pedidos se van a compartir igual. Se ha incorporado a Paulina Bodanovich en la conversación. Yo creo que eso es lo que le está cerrando la puerta a Osandón, y que esto aparezca bastante más ordenado, ¿no? Que aparezca una elección más ordenada. Porque se ocurre, y yo creo que eso debiera ser también en la Cámara de Diputados una señal. La izquierda le hizo una oferta irresistible, le dijo, bueno, el primer año para el PDG. ¿Qué va a hacer el PDG? Yo creo que ahí está la conversación. Se reinstala la pregunta, ¿qué hace el PDG? Va a ser la historia de estos 4 años. Sí. ¿Quién crees tú que van a ser los presidentes? Yo creo, fíjate, tengo menos información que la de Gonzalo sobre el detalle de cocina de esto, pero mi impresión es que el gobierno aquí no va a tener, no debería intervenir. El gobierno entrante. El gobierno lo que debe hacer es tomar un poco de palco y ver cómo se organizan, si es que son capaces de organizarse, porque el gobierno no tiene una mayoría nítida y va a tener que negociar en función de cómo... El costo de no intervenir puede ser muy alto. Sí. Tal muy cual, alto. Que le aparezcan... No, que así que aquí entre Benjamín Moreno y Paulina Núñez termine con Pamela Giles o con otra persona del PDG en la Cámara, y en el Senado, vaya a saber usted. Pero va a tener que intervenir en la última milla, no ahora. Porque en definitiva... Sí, estamos en la última milla, nos queda una semana. Una semana, pues es mucho tiempo. La política de una eternidad. Es mucho tiempo. Para un acuerdo administrativo del Congreso, de caballero, no, una eternidad. Ya no vaya acuerdo caballero no del Congreso hace rato. Oye, se nos acabó el tiempo. Tremendo regreso de la jungla. Perdón lo humilde, pero creo que estuvo extraordinario. Lo echaba de menos. Gracias a todos los monos y a todos los políticos chilenos que nos llenaron de temas, ¿no? Ya, sí, y al periodismo que esperaba harto el retorno de la jungla. Sí. Oye, la otra semana, ahí cortito, vamos a estar desde la Universidad del Desarrollo. Ahora le vamos a contar a Camilo. El día jueves, porque se inaugura la cátedra Sebastián Piñera con la presencia de José Antonio Kast, así que vamos a hacer una jungla especial desde allá, un poquito más temprano, en vivo y en directo, para que estén pendientes. Ya van a ver nuestros avisos en todas nuestras redes sociales. Y vamos a especular por qué tantos gestos a Sebastián Piñera. Claro. Porque ¿Dónde está? ¿Dónde se ancla? Perdón, es la primera actividad en ese minuto ya presidente de la República. José Antonio Oye, ya que me contaron, entonces voy a ver mi agenda a ver si puedo ir. Ya, pues, porfa. Ya. 1.000.000 de gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. Aquí termina La Jungla,
Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje.